Por último, pues pasamos al tema del área de oncología médica. Quien lo va a presentar es el doctor Eliseo Juárez Zúñiga y es un tema de actualidad, inmunoterapia en cáncer cervicouterino. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Eliseo Juárez, soy residente de cuarto o segundo año, dependiendo de la institución, de oncología médica en Monterrey. Vamos a hablar un poco de inmunoterapia en cáncer cervicouterino. Tenemos que recordar que la inmunoterapia desde el año 2013, que el ASCO lo nombró como el avance del año, ha dado un gran boom, sobre todo en lo que es el tratamiento en la enfermedad metastásica. Cabe mencionar que pues hay varios estudios positivos en cabeza y cuello, pulmón, recientemente en colon hay estudios positivos, pero vamos ahora a abordar específicamente el tema en cáncer cervicouterino avanzado o metastásico. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos? Tenemos que recordar que hasta la fecha, hasta el estudio de Tewari, el GOC 240, el tratamiento a esa base de platinos con una terapia anti-VEGF, en este caso con bevacizumab en primera línea. Posteriormente de eso, nuestra paciente progresa, raramente aumentan, su esperanza de vida va más allá de un año. El GOC ha llevado más de 20 estudios, fase 2, desde 1985 hasta el 2015, donde no ha mostrado más allá de un 30% en beneficio sobre vida global a un año con diferentes tratamientos, incluidos el bevacizumab en monodroga. Como acabo de comentar, no hay un tratamiento estándar más allá de la primera línea. Los estudios que han sido llevados en fase 2 pues han mostrado una pobre eficacia con una sobrevida media de 7 meses. Hay que recordar que la historia natural de esta enfermedad, posterior a la primera línea, la sobrevida media va de 4 a 7 meses, entonces no ha habido ningún impacto como tal. La toxicidad sí es sustancial, sobre todo cuando utilizamos dobletes, y la tasa de respuesta objetivo en los diferentes estudios va del 4.5 al 18%, con sobrevidas medias 2.5 y sobrevidas medias oscilantes entre 5 y 16 meses. La media, pues como comentamos, 7 meses, y respecto a la historia natural no hay ni un beneficio. Tenemos que recordar que cuando los agentes platinados fueron aprobados a finales de la década de los 70, en la primera instancia se intentó llevar el tratamiento con este tipo de terapias en cáncer cervicouterino, sin embargo fallaron en un principio. Más adelante, Taipeng en el año 81, sí mostró que había un beneficio clínico con el simple hecho de dar cisplatino monodroga. Sobre todo podemos ver que, aquí la tasa de respuesta objetiva en tanto aquellos que han recibido tratamiento con quimioterapia, sin quimioterapia, había sido oscilante en 36%. Principalmente el tratamiento había sido beneficioso en aquellas mujeres que no habían recibido ningún tipo de tratamiento. Podemos observar en la diapositiva cómo la duración de la respuesta oscilaba entre 6 meses. Realmente, a partir de este estudio, en términos de sobrevida libre de enfermedad, no ha habido un mayor beneficio en respecto a este término, sobrevida libre de progresión. Vamos a ver que la mayoría oscilan entre 4.3 a 6 meses. La sobrevida media es 9 meses. Nuevamente, casi todos los estudios a partir de aquí han oscilado en ese tipo de sobrevida. Nuevamente, el famoso estudio de Tewari, que fue publicado en el New England en el año 2014, el GOC 240, donde se agregaba el bevacizumab, sí mostró un beneficio no llegado hasta la fecha, en el cual podemos ver, eran 2 brazos en los cuales se daba la quimioterapia o se le daba el agente con el bevacizumab, perdón. La sobrevida media que se logró con quimio más bevacizumab fue de 17.5 meses y posteriormente vamos a ver 17.5, pero en el brazo de paclitaxel con cisplatino más bevacizumab y topotecan de 16.5. Podemos ver, por ejemplo, que aquí sí se vence aquella barrera de los 6 meses en términos de sobrevida libre de enfermedad. En términos de sobrevida global, los 17 meses, no vamos a ahondar mucho en esto. ¿Qué pasa después? Bueno, el GOC ha llevado varios estudios fase 2 desde 1985, como dijimos, hacia lo que es la fecha del 2015. Si podemos ver la gráfica, ninguno rebasa más del 30% de sobrevida a un año. Podemos ver aquí varios estudios, los diferentes. El que más es impactante, por decirlo de una manera, ha sido el del bevacizumab como monodroga, aunque este estudio pues, no evaluó en aquellos pacientes que ya habían sido tratados con bevacizumab, sino que eran vírgenes a ese tipo de tratamiento. Bueno, entonces, ¿existe algún papel de la inmunoterapia en CACU en la actualidad? Pues bueno, esta pregunta se ha sido oscilante sobre todo desde el año 2014 para la fecha. Hay que recordar, el doctor Santin es un doctor italiano, él mandó una correspondencia al New England
en el año 2002. Él reportaba un caso de una mujer de 52 años, que había sido diagnosticada con CACU en etapa clínica 1B2, había recibido tratamiento con QTRT, histerectomía y había tenido una progresión pulmonar. Él hizo una terapia experimental en la cual administró lo que son monocitos maduras, específicamente células dendríticas pulsadas, o se les ponía a estas células dendríticas la oncoproteína E7 y se les daba pequeñas dosis de interleucina. Él en esta correspondencia reportó que su paciente tuvo una enfermedad estable por 13 meses. Inclusive en el texto él comenta que tuvo regresión de la enfermedad pulmonar de manera parcial y tuvo mejoría del ECOG, y reporta que la paciente incluso regresó a trabajar. 20 meses después de iniciar el tratamiento, la paciente nuevamente inicia con síntomas respiratorios y a los 23 meses después de haber otorgado el tratamiento, la paciente fallece. Estos son los primeros antecedentes que tenemos de la inmunoterapia en cáncer de cervix. Obviamente hay otros tipos de abordaje, sobre todo en la prevención con la vacunación, pero no es algo que vamos a abordar en esta diapositiva. Bueno, entonces el doctor Santin, al ver un resultado satisfactorio, llevó una serie de casos en las cuales reclutó a 4 mujeres. Todas aquellas mujeres habían tenido un tipo de recurrencia local o sistémica y habían recibido tratamiento ya sea con cirugía, radioterapia más quimioterapia. Él protocolizó sus pacientes. Este fue el protocolo que él utilizó. Al momento del diagnóstico o de lo que es la recurrencia, él tomó una muestra de sangre, tomó una biopsia de tumor, se confirma, identifica el serotipo de BPH, identificó solamente en aquellas que eran BPH 16 y una 18. Posteriormente tomó otra muestra de sangre del doctor Santi y lo que hizo fue procesarla por leucoféresis, sacó lo que son las células dendríticas y a estas células dendríticas les inyectó o les puso la oncoproteína E7. Podemos ver el protocolo que él llevó. El protocolo era dar una vacunación de cada 21 días, cada 15 días, y posteriormente a la sexta la otorgaba cada 30 días. Es de recordar que en su protocolo él utilizaba lo que era pequeñas dosis de interleucina 2. Entonces, lo que él reporta es que de manera serológica él tuvo una respuesta humoral en 2 pacientes y en respuesta celular en 2 pacientes. 2 pacientes no respondieron al tratamiento por enfermedad rápidamente progresiva y no se encontró respuestas clínicas objetivas, aunque él nos comenta que, uno de los parámetros que él también medía era la reacción de hipersensibilidad tardía, que fue positiva en las 2 pacientes que tuvieron respuesta celular. Estos pacientes experimentaron una progresión lenta y llegaron a una sobrevida de 13 meses. A pesar de que se iba progresando la enfermedad, parecía que el tiempo de evolución o de progresión iba haciéndose más prolongado. Entonces, pues ya hemos visto, muchos de nosotros yo creo que hemos visto cuál es la función del PD-1 y el PD-L1. Realmente esto nuevamente se ha investigado en pulmón, en colon, en cabeza y cuello, pero hasta fechas recientes, inclusive en el año 2015, como dije, se ha intentado experimentar o se ha intentado visualizar esto en estudios preclínicos en lo que es el CACU. Sin ahondar más, tenemos nuestra célula tumoral, en este caso ya infectada por VPH y por alguna situación sobreexpresa el PD-L1, y hace que nuestra inmunidad adquirida no sea del todo adecuado, o más bien escapa del ataque de las células T. Entonces se empezaron a preguntar por qué pasaba esto. Primero hay que ver cómo, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver un corte en el cual podemos ver del lado de su parte inferior izquierda cómo es una neoplasia intraperitoneal tipo 1 y de la parte superior como una neoplasia intraperitoneal tipo 2. Lo que se ve como puntilleo naranja, un poquito café, se determina que es la positividad al PD-L1 mayor a 1%, mayor a un 5%. Podemos ver, por ejemplo, donde es negativo no hay expresión, pero en aquellas células que ya tienen algún tipo de infección o una neoplasia intraepitelial empieza a pintarse esto. Otra vez, otro ejemplo, podemos ver nuevamente como en la neoplasia intraepitelial tipo 1, recordemos lo que está pintado de café, es la expresión del PD-L1,
y podemos ver cómo en aquel lado donde sí está la neoplasia, podemos ver cómo se empiezan a agrupar, inclusive parece que hicieran nichos, aunado a las células CD8. En el año 2006 se reportó que el principal infiltrado celular que existía en lo que es el cáncer de cervix era lo que era por linfocitos CD8, que esto va a ser muy importante como vamos más adelante en las terapias que se están investigando. Entonces, podemos ver, por ejemplo, nuevamente en la parte superior, cómo lo que es el puntilleo morado o azul, como lo vean en la diapositiva, son las células o donde hay expresión de DNA de BPH. Y así como en la base, como en la periferia, en lo que no es como tal las células tumorales, empieza a expresarse el PD-1, lo que pues traduce que pues este tipo del PD-1 se expresa en el microambiente del tumor, no sobre todo en las células tumorales. Ya aplicando la inmunofluorescencia, pues podemos ver realmente cómo hay una separación. Realmente en el tumor no hay expresión mucho del PD-1, pero en lo que es la periferia o lo que se determina como el microambiente tumoral, pues sí hay una mayor expresión de la misma. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos un cáncer de cervix invasor o en este caso de células escamosas? Nuevamente podemos ver, se presenta el mismo efecto que se presenta en la neoplasia intraepitelial. Hay expresión de PDL1. Podemos ver, por ejemplo, cómo está la línea estromal dividiendo muy bien lo que es el tejido enfermo del sano, y si vemos el sano no se ven con nichos de celularidad o con expresión de PDL1. Sí se puede ver, por ejemplo, la fecha grande nos dice que hay, ya empieza a haber un reclutamiento, por decir una manera, de células CD8. Entonces, Mesache en el año 2015 quiso medir cuál era la expresión del PDL1 tanto en células epiteliales como en células monoclonales. Podemos determinar nuevamente lo que ya hemos visto, como como en la neoplasia intraepitelial tipo 1, tipo 2, hasta el 95% de nuestras células de lo que es el tumor expresan el PDL1. Y en aquellas células mononucleares, en este caso en las células CD8, la expresan en un 61%. Y en aquellos pacientes que ya tienen un cáncer invasor, podemos ver cómo se expresa prácticamente hasta el 80% en el microambiente tumoral, ya hay expresión de esto. Esto es muy interesante porque parece que hay una transición en el cual la expresión de esta molécula apoya lo que es la carcinogénesis o el avance de una neoplasia intraepitelial a un cáncer de células escamosas. Y pues se agregaría otro factor como fue el presentado por el doctor Narizawa en el año 2006 de cómo era la carcinogénesis del BPH. Bueno, entonces, al momento de a estudiar los pacientes, se vieron tanto en células escamosas como adenocarcinoma. Podemos ver cómo los grupos pues, eran no balanceados, era un poquito más de pacientes de células escamosas. Principalmente había mayor prevalencia o existía más pacientes infectados con BPH 16 que 18, de un 62 a un 15%. Ellos quisieron analizar si había algún perfil o algún subtipo de BPH expresaba mayor PDL1. Podemos ver, por ejemplo, en la gráfica de abajo, cómo hasta el 83% de aquellos pacientes con BPH 18 expresan el PDL1 contra un 42% en aquellos con BPH 16. Otras características de los pacientes que no vamos a abordar mucho. Bueno, entonces, aunado a esto, que ya sabemos cuánto está expresando, ellos querían ver cuál era la expresión que tenían nuestras células. Difusa significa que pintaba todo el tumor, y marginal, que solamente en la periferia estaba determinado lo que es el PDL1. Entonces determinaron que aquellos pacientes, que presentaban, había una mayor expresión, de PDL1 difuso. O sea, que ¿esto qué quiere decir? Que había una mayor expresión del PDL1 en todo lo que es el tumor, a excepción y en contra de que solamente se expresaba en muy poco porcentaje en la periferia de un 13%. Me voy a abocar un poquito más en las células escamosas, pues donde se han llevado los estudios preclínicos y los ensayos de fase 1. Podemos ver, por ejemplo, también
tomaron diferentes biopsias. En la tabla 2, en 4, podemos ver cómo había una mayor expresión del tumor primario en contra del tumor metastásico. Por ejemplo, en lo que se ve en la expresión mayor al 5%, era de un 39 contra un 26%. Y era mucho mayor la expresión difusa que la marginal nuevamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una gran interacción o hay un escape inmune de lo que son las células infectadas por VPH a lo que es, la célula CD8. Bueno, entonces ya determinamos que sí hay una expresión de PDL1. Ahora, ¿cuál era el papel que esto jugaba o qué papel juega para que se produzca el proceso, para que haya un proceso de carcinogénesis? Bueno, podemos ver, por ejemplo, en este estudio de Yang Jung del año 2017, analizaron en total 94 pacientes o 94 muestras. Principalmente el análisis fue sobre lesiones premalignas. En aquellos pacientes en los cuales no tienen infección de VPH, podemos ver cómo realmente es mínima la expresión de PDL1 del 2.4. Y en aquellos pacientes que tenían infección, pero sin desarrollar una lesión premaligna del 3.2, pero en aquellos pacientes que sí tenían la infección premaligna, había una expresión del 12.3. Si nosotros comparábamos los grupos de entre 12.3 contra los otros, hay una significancia estadística. Entonces, hay algo que está haciendo que nuestra célula avance a la carcinogénesis y no se había determinado por qué. Posteriormente, nuevamente este fue un estudio presentado como abstract en el ASCO de este año. Nada más para complementar la información anterior, querían ver si había una diferencia entre la expresión de PDL1 y PD1 entre un carcinoma versus una enfermedad benigna. Si hubo una diferencia significativa de mayor expresión en el carcinoma cervicouterino y podría tener un valor pronóstico. Esto es muy importante decirlo, el valor pronóstico. Realmente no aplicaría tanto a lo que nosotros hacemos, pero sí podría tener un valor en aquellos pacientes que ya tienen una lesión, una neoplasia intraepitelial y podrían avanzar hacia un carcinoma. Entonces, nuevamente, el estudio de Liu, que fue presentado en el año 2016, él quería saber por qué estaba pasando esto, por qué las células que presentaban más PDL1 progresaban hacia un carcinoma. Entonces, nuevamente, los resultados son similares a los presentados anteriormente. En aquellos pacientes que no tenían enfermedad, la expresión era 0. Vimos en la diapositiva pasada que en aquellos pacientes que no tenían infección de VPH, la expresión por mucho llegaba al 2.3%. Sin embargo, en aquellos pacientes que sí ya tienen un carcinoma de cervix, llegaban a presentar hasta un 95% y la expresión de la oncoproteína E7 de hasta un 82%. Se hicieron la tarea de que si existía alguna relación entre la expresión o la oncoproteína E7 y la relación con el PDL1. Entonces, ellos tomaron diferentes muestras. Las tablas, o lo que son las columnas 1 y 2, son pacientes o muestras en las cuales no había no había infección por VPH. Las tablas 3 y 4 podemos determinar que ya hay una infección por VPH, hay una expresión de la proteína E7 y empieza a pintarse el PDL1. Entonces querían ver por qué. Ellos lo que hicieron fue separar el DNA del VPH, inyectarlo en unas células que se llaman PC3. Estas células son células que se utilizan para protocolos de estudio, se llaman células de linaje prostático, del cáncer prostático, que son puras, lo que dice la literatura, y querían ver si inyectaban la oncoproteína E7 comparado contra un grupo control, si había una diferencia. Podemos ver, por ejemplo, en la primera diapositiva, en la segunda tabla, como en aquellos pacientes donde sí tenían la oncoproteína E7 versus el control es esto, había una mayor expresión de PDL1 de un 24 y un 7%. Esto es un grupo control. Posteriormente querían ver qué papel jugaba lo que era si la proteína E7 manifestaba mayor producción o mayor expresión de PDL1, y así es. Nuevamente, este es el grupo control y este es el grupo en el cual tenía la oncoproteína E7.
y sumamente se ve una diferencia, no puse aquí el porcentaje, pero es estadísticamente significativo. Nuevamente, entonces, cuando ya empezaba a verse o lo llevaron posteriormente a ver qué porcentaje presentaban lo que es la proliferación linfocítica, podemos ver cómo en aquellas células monoclonales de sangre periférica, pues la proliferación linfocítica alcanzaba hasta un poquito más del 25%. En aquellas células en las cuales era el grupo control 20, y sí había una diferencia entre aquellas células que presentaban la proteína E7. Entonces, lo que ellos concluyen es que la expresión o lo que es la oncoproteína E7 también juega otro rol en lo que es la tolerancia inmune, no solamente en la carcinogénesis, que conocemos que la proteína E7 juega un papel suprimiendo la proteína del retinoblastoma. Entonces, ¿cómo se concluye? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión que la proteína E7 es un regulador de la sobreexpresión de PDL1? Otros estudios, aunque estos estudios han sido llevados sobre todo en lo que es población asiática e hindú, han identificado como que algunas variaciones del CTLA4 aumentan o predisponen a una susceptibilidad de lo que es el cáncer de cervix. Podemos ver algunas variaciones, por ejemplo, el RC574299, esto se da con un mayor riesgo. Otros polimorfismos como el haplotipo TGCG en el locus 318 infiere mayor susceptibilidad para el cáncer de cervix. En base a lo anterior, se han llevado estudios clínicos. El primero, este fue un estudio presentado en ASCO de este año, en donde se intenta llevar lo que es la terapia con nivolumab en aquellos cánceres asociados a un virus, entre estos lo que es el cáncer de cervix. Sigue siendo un estudio ongoing, estos estudios son resultados prematuros. La descripción es un estudio ongoing multicorte de 5 tipos de cáncer asociados a virus. Aquí el PD-L1 no tenía un punto de corte, puede ser 1, 5, 10, el que sea, simplemente que lo expresara. Se utilizaba este tipo de terapia en enfermedad recurrente o metastásica con buen ECOG y menor a 2 terapias previas. El objetivo primario o lo que se está buscando es la tasa de respuesta objetiva y la seguridad, y el objetivo secundario es la duración de la respuesta, la sobrevida libre de progresión y la sobriedad global. La dosis del nivo da 240 cada 2 semanas hasta progresión o toxicidad inaceptable. ¿Okay? Solamente los datos que tenemos hasta el momento. Podemos ver, por ejemplo, hay que recordar que es un estudio de un solo brazo, no está comparado contra nada. En aquellas pacientes que presentaban, por ejemplo, ninguna terapia previa, presentaban una mayor tasa de respuesta objetiva versus en aquellas que presentaban una terapia, aunque curiosamente las que habían presentado una terapia, hizo una respuesta completa, y en tanto respuestas parciales pues no hubo ninguna diferencia. Son los resultados que tenemos hasta el momento, no hay algo más. Otros estudios también con Pembro, en este específicamente sí se da a pacientes previamente tratados con cáncer de cervix. Algunos resultados del Keynote 158 es un estudio ongoing fase 1B, se valoran en 47 pacientes mayores de 18 años con cálculo de células escamosas avanzado con progresión a una línea y ECOG 0 a 1. Aquí sí tiene que haber una expresión de mayor a 1%, es el punto de corte que ellos marcaron. Y nuestro objetivo primario fue la tasa de respuesta objetiva con un punto de corte de 18 semanas. La dosis que se ofreció fue de Pembro 200 cada 3 semanas por 2 años, o progresión o toxicidad inaceptable o la decisión del paciente. Entonces, podemos ver que en nuestro grupo de pacientes el 87% expresaban PDL1. Nuevamente, en los estudios preclínicos podemos ver que hasta un 80% expresan el PDL1 mayor a 1%. Y algo muy curioso es que la tasa de respuesta objetiva en el punto de corte, que son las 18 semanas, podemos determinar que era un 17%. Sin embargo, en el seguimiento que le han dado a estos pacientes, la tasa aumenta conforme va aumentando el tiempo. Otro tipo de modalidad de tratamiento de inmunoterapia es lo que es la bioingeniería. Esto fue presentado no fue en el ASCO, fue en el reunión anual del GOC en el 2007. Esto es un estudio fase 2. Ellos evaluaron lo que es una Listeria monocitogenes atenuada viva, modificada por bioingeniería en tratamiento en cáncer de cervix metastásico como una segunda o tercera línea. El estudio es el GOC 0265, es un estudio fase 2. ¿Okay?
¿Qué es el Axal? El medicamento se llama Axal. El Axal es Filolisbac axalilomogeno. Bueno, yo le llamo a esto ya ciencia ficción, realidad, ¿verdad? La Listeria monocitogenes, bueno, es una Listeria monocitogenes viva, altamente atenuada, modificada por bioingeniería para secretar una proteína E7 de BPH16. Esta se fusionaba con un fragmento truncado de listerolicina O. Hay que aprender este nombre para la siguiente diapositiva, el TLLO. El objetivo de este tipo de tratamiento es aquellas células que son transformadas por BPH, inducir una respuesta antitumoral mediada por células T, romper una tolerancia inmune en el microambiente tumoral. Ojo, aquí no estamos intentando inhibir. Ya faltan 4. Bueno, rápidamente el mecanismo de acción, la listeria es ingresada en las células T, en las células dendríticas. Hay 2 vías en las cuales se puede activar, ya sea por CD4 y CD8. Si la célula entra y es fagocitada, esta va a expresar el complejo que es el complejo LLO de Listeria monocitogenes y es expresada en el complejo histocomplementativo 2. Y si escapaba de la proteólisis o de la proteólisis, se fusionaba y podía ser expresada en células CD8 en complejo histocomplementativo tipo 1. Nada más rápidamente cómo se diseñó el estudio. 63 pacientes mayores de 18 años, una terapia, podía ser a pacientes que tenían beva o radiación previa. Se fueron 3 dosis, el estudio era diseñado para 2 fases, solamente se alojó una fase o se permitió una fase dado un motivo de seguridad de la FDA, ya no lo continuaron. Entonces se daba una inyección de 1/10 a las 6 unidades formadoras de colonia en el día 0, 28 y 56, objetivo primario, tasa de respuesta, tolerabilidad, seguridad, secundarios PFS, sobriedad global y tasa de respuesta objetiva. No vamos a andar mucho en esto, en las características de las pacientes solamente podemos ver cómo el 50% en más de 2 líneas. En los efectos adversos, principalmente síntomas gripales, fatiga, grado 1, todos los pacientes presentaban algún tipo de efecto adverso. Nuevamente, en lo histórico, recordemos que es 30%. Aquí la tasa de la sobrevida global alcanzó un 38% con una respuesta completa, no hubo respuestas parciales, pero sí es enfermedad estable. En aquellos pacientes que sí presentaban algún tipo de coinfección por BPH16 o 18, podemos ver cómo la sobrevida aumentaba a un 17.8 y un 15.7. Nuevamente contra el histórico, estos son todos los históricos en fase 2, el 38% que alcanzó ese tratamiento. Lo máximo nuevamente era el 30% por beba en segunda línea, aquí ya está demostrado, 30% en segunda línea versus el 38% del estudio. Con esto se está llevando a otro estudio multicéntrico, aunque este tiene está buscando otro camino, que va a ser el escenario adyuvante después de un tratamiento con QT-RT en cáncer de cervix de alto riesgo de recurrencia, o que tengan progresión o muerte. Es un estudio fase 3 multicéntrico global que incluye nuestro país, es doble ciego, placebo controlado 1 versus 2, y se espera reclutar 450 pacientes con las características aquí previstas. Nuestro objetivo primario es la sobrevida libre de enfermedad, secundaria, seguridad, tolerabilidad y sobrevida global. Otros estudios ongoing que se están dando en el momento en que no tenemos resultados. Bueno, aquí ya por marcar algunos, ya por tiempo no los voy a mencionar. Y mis conclusiones de la inmunoterapia, que no hay una terapia estándar más allá de la primera línea como hemos visto, aunque el Axal ha mostrado buenos resultados y estudios preclínicos han mostrado una relación entre PD1, PDL1 y BPH en la fisiopatogenia de CACU. Y se ha identificado la relación de la proteína E7 y tolerancia inmune, como hemos determinado en estudios preclínicos. Y nuevamente el Axal rompió la barrera histórica del 30% en términos de sobrevida a un año y puede ser considerado como una herramienta para segunda o tercera línea. Y los resultados con terapia anti-PDL1 y PD1 son prematuros para llegar a una conclusión en el escenario de segunda línea. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje de PDL1 se puede llegar a expresar en CACU de células escamosas? A95, B80, C15, D54, E46. Muy bien. Bueno, pues la respuesta correcta era 80%, como checamos. Ok.
¿Cuál fue el beneficio en sobrevida a un año que mostró el estudio GOC 0265 en primera línea? 38, 30, 18, 27, ninguna de las anteriores. La respuesta era ninguna de las anteriores porque no fue un estudio para primera línea, ¿verdad? Fue un estudio para segunda o tercera línea. Siguiente. ¿Cuál es la relación que tiene la proteína E desde el punto de vista inmunológico en la patogénesis del CACU? Alteración de la función de las células presentadoras de antígeno, menor expresión de CTLA4, sobreexpresión de PDL1, bloquea la expresión de PD1 en células T o no se ha mostrado ninguna relación. Muy bien, la sobreexpresión del PDL1. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la sobrevida media demostrada en el brazo de QT bevacizumab en el estudio GOC 240? 17 meses, 13.3, 5.9, 8.2, 15. Muy bien, 17 meses es la respuesta correcta. ¿Qué tipo de BPH ha mostrado mayor relación con la expresión de PDL1? 16, 35, 31, 18, 33. El 16, el 18 es la respuesta correcta. Sí, es pesado 82 versus 43. Bueno, muy bien.